Bueno, continuamos con combinación lineal de vectores, pero trabajando con dos vectores. Bueno, vamos a poner de ejemplo el vector u y el vector v. Sabemos que una combinación lineal es un escalar por mi vector u más otro escalar por mi vector v. Eso se denota como combinación lineal de mi vector u y mi vector v. Bueno, va a haber dos casos para combinaciones lineales de dos vectores. Primer caso, cuando son paralelos, es decir, cuando u y v son vectores paralelos. ¿Qué significa esto? Que ambos se encuentran sobre la misma recta. Ya lo vimos en la diapositiva anterior, en donde estábamos en GeoGebra, que era eso de paralelos, o sea, que mi escalar KV era el mismo vector que u. ¿Por qué? Porque poseían la misma dirección, o sea, eran paralelos entre sí. Entonces, una combinación lineal de dos vectores, cuando denotamos que u, mi vector u, es igual al escalar k por v, decimos que estos vectores, si eso se cumple, si es igual, se dice entonces que ambos vectores son paralelos. O sea, así lo podemos denotar. ¿Qué pasa entonces? Que una combinación, uno es combinación lineal del otro e inversamente. O sea, uno es la combinación lineal del otro. En este caso, mi vector u es la combinación lineal de k por v. Entonces, veamos esto. Mi combinación lineal es el escalar s por mi vector u más mi escalar t por mi vector v, que es la combinación lineal, es igual. Yo aquí puedo sustituir lo que es mi vector u por el producto escalar, que es k por v, como aquí se ve con la flechita amarilla. O sea, fue lo que pasó. Lo sustituí por mi vector u porque es una igualdad, partimos de ahí, más t por v. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si ustedes se fijan, esto es una suma de dos múltiplos de v. Por lo tanto, podemos fácilmente factorizar a v y tener entonces que sk, que son escalares, más t, que sigue siendo un escalar, multiplica a mi vector v. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que sk más t podemos denotarlo como r o como cualquier escalar. En este caso vamos a decirle r por mi vector v va a ser una combinación lineal que va a presentarse sobre la misma recta que cualquiera de mis vectores. O sea, eso es lo que estamos denotando. Que cualquier vector, cualquier combinación lineal va a estar sobre la misma recta que mi vector u y que mi vector v. Eso es lo que correspondería si son, en el caso de que ambos vectores sean paralelos. Bueno, pero lo interesante aquí es cuando los dos vectores no son paralelos. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasa si los dos vectores no son paralelos? Bueno, ahí está la combinación lineal de u y v. Eso sería una combinación lineal. ¿Qué pasa si no son paralelos? Bueno, si no son paralelos, obviamente no se van a encontrar sobre la misma recta. ¿Sí? Porque acuérdense que paralelo tenían la misma dirección, quiere decir que se genera o se encuentra sobre la misma recta. Si no son paralelos, pues obviamente no van a estar sobre la misma recta. Cuando sucede esto, que no están sobre la misma recta, lo que generan estos vectores determinan un plano. En el caso de R2, pues es muy obvio determinar en qué plano se encuentran. Pues se encuentran en el plano cartesiano, ¿no? Nada más tenemos dos dimensiones. Lo que tendríamos que checar sería en el espacio, o sea, en R3, ¿qué plano se forma a partir de dos vectores que no sean paralelos? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que una combinación lineal, un escalar por un vector u más un escalar por v, es el conjunto de todos los vectores formados del plano u y v, o sea, la combinación lineal
S por U más T por U es el conjunto de cualquier vector formados en el plano U y V. O sea, el plano que me determinó esos dos vectores. Vamos a verlo de manera geométrica para que observen qué pasa, o sea, cómo se genera ese espacio y cómo determinar si un tercer vector corresponde a un plano formado por U y V. Nos encontramos en GeoGebra para explicar gráficamente lo que les venía diciendo en la diapositiva anterior de combinación lineal cuando los vectores no son paralelos. O sea, ¿para qué? Para explicarlo de manera gráfica, vaya. Bueno, fíjense que aquí tenemos dos vectores. Si ustedes se fijan, estos dos vectores, en este caso el vector B y el vector C, no son paralelos. ¿Por qué? Porque no se encuentran sobre la misma recta. Es decir, este va para acá y este va para allá. Entonces no se encuentran bajo la misma recta, por lo que estos dos vectores no son paralelos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué concluimos al observar esto? Que cuando dos vectores no son paralelos, van a determinar un plano. Les decía, en el plano cartesiano, cuando tenemos en R2, pues se encuentran dentro del plano cartesiano. Pero es importante observar qué pasa en R3. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Fíjense, el vector B y el vector C, quedamos que no son paralelos. Entonces, si ustedes se fijan, quedan contenidos dentro de este plano que está en color como azul cielo. Vean que estos dos vectores no paralelos están sobre este plano, pues que es infinito, ¿no? Vean lo de diferentes ángulos, los dos vectores. Entonces, aquí podemos observar que cualquier combinación lineal de estos dos vectores va a ser un vector que se encuentre en este mismo plano. O sea, la combinación lineal de B y C me va a dar como resultante un vector que se va a encontrar en este mismo plano si los vectores no son paralelos. Veamos qué pasa, por ejemplo, si yo cambio este vector, lo cambio un poquito hacia abajo. Siguen siendo vectores no paralelos, no tienen la misma dirección. Vean el plano que se está formando, véanlo desde otra perspectiva. Ahí está el plano que genera los dos vectores B y C no paralelos y están generando este plano. Entonces, todos los vectores que se encuentren en este plano los podemos generar como una combinación lineal de B y de C. Todos los vectores que se encuentren sobre este mismo plano, que estén contenidos en este plano, van a ser una combinación lineal de B y C. O cualquier combinación lineal de dos vectores va a ser un vector que esté en este plano, de una u otra forma. Bueno, esto es a lo que me refería en la diapositiva anterior, cuando los vectores no son paralelos, pues van a determinar un plano en el espacio y todos los vectores que se encuentren en este plano pues van a ser una combinación lineal de B y C, o cualquier combinación lineal de B y C pues va a dar un vector que se encuentre en este plano. Entonces, esa es la manera pues de que ustedes visualicen, vean, cuando tenemos combinaciones lineales de vectores que no son paralelos. Para reafirmar un poquito lo que comentamos anteriormente, vamos a resolver este ejercicio en el cual tenemos el vector U que está dado por los componentes 1, 2, 0 y el vector V dado por los componentes menos 1,
0 y 2. Bueno, lo que queremos observar de estos dos vectores es si u y v son vectores paralelos. Entonces, ¿cómo saber si los vectores son paralelos? Recuerden, si los vectores son paralelos, pues uno tendrá que ser la combinación lineal del otro. Es decir, tendremos que denotar que mi vector u va a ser la combinación lineal del otro, es decir, va a ser el producto escalar. Recuerden eso que lo vimos en diapositivas anteriores, que cuando son paralelos es lo mismo que sacar un escalar de mi vector u, ¿sí? Todas esas combinaciones lineales van a estar sobre la misma recta. Cualquier combinación lineal que ustedes hagan se va a encontrar sobre la misma recta, es decir, con la misma dirección, por lo tanto son vectores paralelos. Entonces, en base a esta igualdad de decir que mi vector u es igual a mi producto escalar k por v, vamos a empezar a realizar el ejercicio. Es decir, vamos a igualar mi vector u, que está dado por los componentes 1, 2, 0, va a ser igual a mi producto escalar, es decir, un escalar k multiplicado por mi vector v. Realizamos operaciones con vectores. Recuerden que el producto escalar, la multiplicación por un escalar, es ir multiplicando el escalar por cada uno de los componentes de mi vector. Entonces tenemos que 1, 2, 0 va a ser igual a k por menos 1 menos k por 0, 0 y k por 2, 2k. Entonces, para que estos dos vectores sean iguales, lo que tendríamos que hacer es igualar cada uno de los componentes. Es decir, 1 va a ser igual a menos k, 2 es igual a 0 y 0 es igual a 2k. O sea, las x con las x, las y con las y y la z con la z. Aquí inmediatamente nos damos cuenta que el 2 igual a 0, pues no es verdad. O sea, para que cumpla y que sean paralelos el vector u y el vector v, estas tres notaciones tienen que ser verdaderas. Entonces aquí, la que está subrayado en rojo en primera instancia, vemos que 2 no es igual a 0, por lo tanto, concluimos que los vectores u y el vector v no son vectores paralelos. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos dos vectores van a determinar un plano. ¿Por qué? Porque no son paralelos, entonces lo que van a hacer estos dos vectores, el vector u y el vector v, van a formar un plano en el espacio, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con los mismos vectores, el vector u, el vector v, y vamos a agregar un tercer vector. Lo que queremos ver aquí es si nuestro vector w pertenece al plano formado por el vector u y el vector v. Bueno, anteriormente ya observamos que u y v son vectores no paralelos, por lo tanto, forman un plano. Entonces, lo que queremos ver es si el vector w forma parte de ese plano, si es un vector que forma parte del plano que forma u y v. ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, ya en primera instancia sabemos que u y v son vectores no paralelos. Entonces, recuerden que en las diapositivas anteriores comentábamos que cualquier combinación lineal de dos vectores, en este caso u y v, va a determinar un vector en el plano. O sea, es decir, si tenemos una combinación lineal S por u más t por v, esa es mi combinación lineal, me va a dar un vector que pertenezca al plano. Entonces voy a empezar de la premisa de que esto sea verdadero. O sea, voy a empezar, si esto se cumple, si mi combinación lineal es igual a mi vector w, quiere decir que el vector w sí pertenece al plano formado por u y v. Entonces de aquí voy a partir de ver si se cumple esta. Bueno, trabajamos con operaciones de vectores, es decir, mi escalar S lo voy a multiplicar por mi vector u más mi escalar t por mi vector v,
igual, esta combinación lineal me tiene que dar igual a mi vector W. Si esto se cumple, quiere decir que W sí forma parte del plano formado por U y V. Entonces realizamos operaciones con vectores. Aquí en primera instancia estamos multiplicando el escalar S por mi vector U. Recuerden que es escalar por cada uno de los componentes, S por 1 S, S por 2 2S y S por 0 0, más T, que es mi escalar, por mi vector V, T por menos 1 menos T, T por 0 0 y T por 2 2T. Al realizar esta suma de vectores, recuerden cómo hacíamos una suma de vectores en videos anteriores, sumábamos cada uno de los componentes, es decir, S menos T, 2S más 0, 2S y 0 más 2T, 2T. Esto debe de ser igual a 1,6,4, que es mi vector W. Si esto se cumple, quiere decir que en definitiva W sí forma parte del plano formado por U y V. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues igualamos. S menos T tendrá que ser igual a 1. 2S tendrá que ser igual a 6 y 2T tendrá que ser igual a 4. Bueno, si se fijan, tenemos un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 2 incógnitas, en este caso S y T. Podemos resolver la segunda, que es una ecuación lineal, primer grado. Entonces, si despejamos de ahí S sería a 6 entre 2, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo, tenemos que S es igual a 3. Y la segunda incógnita, que es T, la podemos también despejar de la misma manera. T es igual a 4 entre 2, que es 2. Por lo tanto, aquí tenemos ya el valor de S y de T. Ahora, estas hay que sustituirla, obviamente, en la primera ecuación, es decir, S menos T. 3 menos 2 es igual a 1. Y 3 menos 2 efectivamente es igual a 1. Entonces, 1 es igual a 1. Es correcto, por lo tanto, la igualdad se cumple. ¿Qué quiere decir? Que concluimos que el vector W sí pertenece al plano formado por U y V. ¿Por qué sí pertenece? Porque la combinación lineal me generó un vector que pertenece al plano U y V. ¿Sale? Así quedaría este segundo ejercicio. Tercer ejercicio, veamos ahora qué pasa si un tercer vector no forma parte de mi plano U y V. O sea, conservamos los mismos vectores de origen, U y V, nada más que ahora lo que vamos a observar es si W, que ahora es el vector 2,2,2, pertenece al plano formado por U y V. Partimos de la misma premisa. Una combinación lineal de dos vectores me va a resultar un vector que esté dentro del plano que forme U y V. Entonces, genero mi misma premisa. Es decir, mi combinación lineal, es decir, S, mi escalar S por mi vector U más mi escalar T por mi vector V, deberá ser igual a mi vector W. Si esto se cumple en igualdad, entonces vamos a denotar que W sí pertenece al plano formado por U y V. Si no, entonces decimos que no pertenece al plano formado por U y V. Bueno. Partimos de la misma premisa en ponerlo como si perteneciera. Entonces trabajamos con operaciones de vectores. Escalar S por mi vector U más T por mi vector V, eso ya lo habíamos trabajado, igual a mi vector W. Hacemos operaciones de vectores, escalares por vectores, que me da un vector, más mi escalar T por un vector, que me resulta un vector. Ahora suma de vectores. Sumar cada uno de los componentes, es decir, S más menos T, 2S más 0 y 0 más 2T. Es igual a mi vector 2,2,2. Si esto es real, entonces tenemos que igualar cada uno de los componentes, es decir, S menos T debe de ser igual a 2. 2S es igual a 2 y 2T es igual a 2. También tenemos un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones en donde tenemos 3 incógnitas. Podemos despejar a S en la segunda ecuación. Entonces tenemos que S es igual a 1,
y en la tercera ecuación podemos despejar bien fácilmente a t, que es igual a 1. Pero obviamente, si S es igual a 1 y T es igual a 1, deberán de cumplir con la primera ecuación, es decir, S menos T es igual a 2. Y 1 menos 1, obviamente esto no es igual a 2, o sea, es decir, 0 es diferente de 2. Por lo tanto, no se cumple la premisa, es decir, mi vector W no pertenece al plano formado por U y V. ¿Por qué? Porque salió diferente, no se cumplió. Entonces, hasta ahí estaríamos trabajando lo que son combinaciones lineales de vectores.